manejador de base de datos. En esta ocasión, nosotros ya hemos pasado a través de una conceptualización, ya tenemos en nuestro conocimiento ciertos conceptos y ciertas ideas, en particular la diferencia entre un dato y lo que es información. Ya pudimos definir lo que es un sistema manejador de base de datos y en este momento hablaremos sobre el modelado de datos. En la literatura hay dos formas de modelar. Primero se presenta el modelado conceptual. Es totalmente independiente del modelo lógico. Lo que busca este modelado es poder representar esos requerimientos que nos entregan. Dicho esto, entonces lo que busca es modelar esos conceptos del mundo real. Y esto opera de forma independiente al modelo lógico. Un ejemplo de un modelo conceptual es el entidad-relación, que de hecho ya lo hemos utilizado. Lo que hemos venido haciendo es formalizando algunos elementos que tiene ese modelo. El otro modelo, el cual se habla en base de datos, es el modelo lógico. El modelo lógico representa la estructura de los datos, la forma en que el programador o la aplicación va a poder acceder a los datos. Esto es totalmente independiente a la estructura física de la base de datos, es decir, a la forma en que se va a guardar en disco de manera persistente. Un ejemplo de un modelo lógico es el modelo relacional y es el que nos centra nuestro curso. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar como modelo conceptual el entidad-relación y como modelo lógico el relacional. El modelo relacional quizás es el más utilizado a nivel histórico. Recientemente hay otras variantes. Ya había presentado este gráfico seguramente, entonces voy a ser muy corto con él. Ya hemos mencionado que existen otros modelos, por ejemplo el NoSQL, donde se expresa que no se utiliza el SQL como lenguaje de consulta. Hay bases de datos basadas en documentos, orientadas a objetos, hay bases de datos en memoria y como lo dice la diapositiva, hay muchas más diagramas, muchos más esquemas, muchos más sistemas que permiten almacenar datos. Los datos en el modelo relacional están organizados en una estructura que es homogénea, es fija. A nivel conceptual se definen como relaciones o tablas. El modelo relacional es mucho más cercano a otros modelos, no quiere decir que sea el único, de hecho hay una lectura que normalmente recomiendo para este momento de nuestro curso, donde presentan el modelo basado en red o el modelo jerárquico, siendo estos también modelos que aportaron históricamente a la construcción o a la concepción del modelo relacional. No quiero que se vayan sin esta idea, ¿cierto? El modelo relacional es quizás el modelo lógico más utilizado a nivel histórico y que presenta unas estructuras fijas para almacenar los datos, las tablas. Entonces, nuevamente hacemos esa recapitulación, ya tenemos claridad sobre la diferencia entre un dato e información, ya hemos definido lo que es para nosotros una base de datos y en este momento acabamos de definir todos los posibles modelos de datos que tenemos. Hablamos entonces del diseño de una base de datos. En este caso, recordemos que cuando me hablan de base de datos es un sistema. Aquí, cuando se habla de diseño de una base de datos, es la forma en que yo voy a hacer el paso a paso para guardar datos en ese sistema. Dicho esto, entonces lo primero que debe hacerse es hablar de los requerimientos. De manera informal, ¿qué es lo que necesita mi software? ¿Qué es lo que se requiere? Y lo que se genera normalmente es un esquema conceptual. La palabra esquema en este contexto se utiliza
mayoritariamente para hablar de una estructura, de una representación, o como yo se lo diré muchas veces en clase, de un lenguaje. Un lenguaje que tiene una semántica y una sintaxis y es un lenguaje gráfico. Entonces a eso se le conoce como esquema conceptual. Ese diagrama que usted entrega, que utiliza notación Chen o utiliza notación Crowfoot, es finalmente un esquema conceptual o un diagrama conceptual. Ahora, esto hace referencia a que usted está utilizando un modelo de datos conceptual. El entidad relación, por ejemplo, es uno de ellos. Una vez se tiene el listado de requerimientos, estos requerimientos, como estamos pensando en un sistema o en una herramienta en software, seguramente esos requerimientos estarán orientados a la solución en software o a lo que necesita esa aplicación. El segundo paso, quizás muy importante, es la transformación. Si se tiene un modelo de datos conceptual y se ha generado un esquema conceptual o un diagrama, un diseño conceptual, lo que se espera es que este sea traducido y definido a un modelo lógico. Nuevamente, usted tiene, cuando hace la traducción de ese modelo conceptual, de ese diseño conceptual, al modelo lógico, obtiene un esquema de base de datos lógico. Esto quiere decir que vamos a tener la estructura de tablas o de relaciones, sus columnas principalmente, y toda la categorización para esas columnas dentro de mi tabla. Ahí estoy hablando de ese esquema lógico de una base de datos relacional. Ahora, habrá su momento para explicarles cómo se puede generar ese esquema lógico, cómo se puede representar. Hay una manera gráfica también, aunque no es lo ideal, hay también una representación gráfica de ese esquema lógico de la base de datos y ese diagrama estará ajustado a un modelo lógico que ya lo mencioné antes, es el modelo relacional. En pantalla entonces vamos generando algo llamado el pipeline o el proceso, el camino. Entonces, número uno, me entregan los requerimientos. ¿Qué debo hacer con esos requerimientos? Lo obvio es hacer una lectura de ellos. Y número dos, generar un diseño, un diagrama que se ajuste a un modelo conceptual. Número tres, una traducción. Entonces al modelo lógico. Y repito, normalmente cuando uno hace la transformación obtiene otro esquema, obtiene otro diagrama, solo que este diagrama está ajustado o apoyado en ese modelo lógico de los datos. Una vez se tiene ese diseño lógico, lo que debemos hacer es implementarlo. Implementar quiere decir llevarlo a la base de datos. El esquema lógico presentará o describirá los detalles de esa implementación y habrá una manera para indicarle a la base de datos cómo están organizados mis datos, cuáles deben ser indexados y demás. Ahora, hay un tercer esquema, hay una tercera forma de almacenar los datos y es basada en el modelo físico de los datos. De este, ¿quién se encarga? La base de datos en sí. Dicho eso, entonces hemos presentado como la forma en que debemos proceder siempre cuando nos enfrentemos a un problema que requiera base de datos, a una solución en software o a una herramienta. Por favor, construya un sistema y entonces lo primero que usted debería hacer es revisar esos requerimientos en términos de los datos. Número dos, generar un diseño basado en un modelo conceptual. Lo que usted obtendrá en ese momento será un esquema conceptual o un diagrama conceptual. También uno lo conoce como el diagrama entidad-relación, dado que ese es el modelo que estamos utilizando en nuestro curso. Desde ahí entonces hará una transformación al modelo lógico. También tendrá un diseño basado en ese modelo, un diagrama relacional o un esquema relacional. Y este es el que finalmente usted llevará a la base de datos, a esa estructura física, a ese modelo de datos físicos que tiene cada motor de base de datos. Después de haber mencionado cuál es el pipeline, la forma en que debemos proceder, después de haber hablado de los modelos de datos, que de hecho son dos, modelo de datos conceptual y lógico,
También la definición de base de datos que tenemos hasta el momento, un sistema, de hecho ustedes ya a este punto deben conocer los componentes, y también ya hemos establecido la diferencia entre datos e información. Se llama base de datos porque lo que vamos a almacenar ahí simplemente son datos en crudo que una vez uno los recupere a través de una consulta, pues se convertirá en información. Ahora, de índole un poco más teórico, pensemos en cómo se guardan los datos y por qué es necesario tener un sistema que haga esta tarea. Para explicarlo, es importante, quizás uno de los conceptos clave en términos del sistema manejador de base de datos es la independencia de los datos. La independencia lo que hace es garantizar que los usuarios de la aplicación la utilicen ignorando algunos detalles de diseño. Para nosotros como usuarios lo que nos interesa es que cuando yo haga una consulta pues traiga los datos o traiga la información que le estoy pidiendo. En consecuencia o como resultado, entonces el proceso de diseño y los diferentes niveles de abstracción se tienen que separar. Hay dos tipos de independencia de los datos. A una se le describe o se le denomina independencia física y la otra es la independencia lógica. La independencia física, esta permite cambiar la forma en que se almacenan los datos en el disco o de manera persistente sin cambiar la manera en que se le entregan los datos a los usuarios finales. Pensemos en una aplicación. Ya habíamos hablado de los componentes. De hecho, hay un componente en el motor de la base de datos llamado administrador de almacenamiento y él se va a encargar de esa independencia en particular. La forma en que se guardarán las cosas al disco pueden cambiar. Lo que no debería cambiar es la forma en que se entregan los datos. Dicho de otra manera, quizás con un ejemplo un poco más, menos elaborado. Piensen que cada vez que usted instale esta aplicación llamada base de datos o el gestor de base de datos podría tener una versión distinta. Lo vamos a ver en práctica cuando llegue el momento. Usted puede utilizar Postgres en su versión 12 o puede utilizar Postgres en su versión 15. Y en ocasiones lo que ha hecho un cambio entre una versión y otra es la forma en que se almacenan las cosas en disco. Para nosotros como usuarios finales del sistema manejador de base de datos, lo que vamos a ver es que puede que responda más rápido o que los resultados lleguen más rápido para nosotros. Pero lo que se haya hecho de forma física a través de ese gestor de almacenamiento, lo conoce quien construye ese sistema manejador de base de datos. Hay diferencias entre diferentes versiones del mismo motor de base de datos. Pero cada vez que hacen una actualización, una mejora, para nosotros como usuarios finales, para nosotros debería y tiene que ser transparente. Lo que vamos a obtener entonces seguirán siendo tablas. La otra es la independencia lógica y entonces permite modificar el esquema lógico sin eliminar o cambiar las vistas externas. Otra forma de mirar estos dos elementos que acabo de mencionar es a través de estas capas. La base de datos es el lugar donde vamos a guardar finalmente nuestros datos. Esto va a quedar de manera persistente y grabada a disco. Luego hay una serie de esquemas, digamos, superiores que van a permitir que el usuario final, usted, yo o cualquier usuario que se conecte a la base de datos, pues pueda obtener una vista. Ahí viene la palabra clave, vista, de lo que está guardado en disco. En lo que se guarda en disco es diferente a lo que ve el usuario final. Lo que ve el usuario final es una representación. De hecho, lo que vamos a ver cuando empecemos la parte práctica es que vamos a poder definir las columnas y las filas, las vamos a poder evidenciar a través de la interfaz. Pero lo que se guarda en disco no es una tabla, no es una relación. La independencia física entonces permite la interacción con la estructura en que se guardan los datos de forma independiente. Para nosotros, que somos usuarios finales, para nosotros es transparente.
lo que va a suceder normalmente es que se mejoran algoritmos de almacenamiento o de compresión de los datos. Los cambios en los datos físicos entonces no afectan o cambian la forma en que la aplicación sigue usando el sistema manejador de base de datos. La otra es la independencia lógica y entonces aquí es posible que hayan cambios solamente en la forma en que nosotros accedemos a los datos. Es posible que las nuevas vistas mejoren la forma en que se obtienen los datos desde disco, pero para nosotros seguirá siendo transparente. Es decir, permite modificar el esquema lógico manteniendo las vistas externas, lo que ve el usuario final. Existe un estándar para describir la arquitectura del sistema manejador de base de datos denominada de 3 niveles. En esta se encuentra el esquema más externo, entiendas esquema como una forma de representar la estructura donde se van a almacenar los datos o donde se van a visualizar. Normalmente a la estructura más externa o al esquema más externo también se le denomina vistas bajo esta arquitectura. Y esa vista tiene una representación, en el caso de nuestro curso, de tablas. Ahora entonces un listado de columnas y un listado de filas. Esa será la estructura que sigue el modelo lógico y será lo que evidenciaremos o veremos cuando hagamos consultas. Siguiendo en el estándar, el esquema que se presenta subyacente al esquema externo es el esquema lógico. Recuerda, esquema es una especie de representación. En el esquema lógico se hace la descripción de la base de datos utilizando el modelo lógico. Entonces existe una forma de representar, utilizando el modelo lógico, lo que tenemos en nuestra base de datos. Tendremos entonces no solamente una tabla, sino varias de ellas y estarán interrelacionadas según este modelo. Hay un tercer nivel, de acuerdo a la arquitectura, que es el esquema interno, y es la forma en que se representa lo que se almacena en el disco. Este no es habitual que lo conozcan aquellos que solamente somos usuarios del sistema de base de datos. Este es para aquellos que se pueden considerar diseñadores del motor de la base de datos o programadores. Dicho eso, entonces es simplemente una representación de lo que se va a guardar en el disco. Como se había mencionado en parte de este video, todo sistema manejador de base de datos tiene dos elementos clave. Uno es su modelo de datos lógico, y el otro será la forma en que se consulta o se acceden a los datos a través de un lenguaje. Antes de definir el lenguaje que utilizamos en nuestro curso, debemos hablar un poco sobre quiénes son los usuarios de mi sistema manejador de base de datos. Inicialmente vamos a describir 4 tipos o 4 grupos de usuarios. Estará el administrador de la base de datos, quien es el encargado de mantener la confiabilidad de acceso a los datos, es decir, es el responsable de dar o quitar permisos dentro de mi sistema de base de datos. Número 2 estarán los usuarios esporádicos. Estos pueden ser aplicaciones incluso. Para ellos se tiene previamente construido una serie de respuestas rápidas o de consultas que automáticamente dan respuesta a través de tablas. Aquí está el número 3. Aquí nos agrupamos muchos los que somos desarrolladores. Realmente nosotros no nos conectamos directamente al motor de la base de datos, sino a través de las aplicaciones que se desarrollan. Y número 4, hay una serie de usuarios denominados paramétricos. Entonces, estos son los 4 grupos en los que se podrían marcar los usuarios que tienen un sistema manejador de base de datos. Cada uno de ellos tiene una serie de actividades que puede realizar. Como ya se había mencionado antes, entonces el administrador dará los privilegios de acceso, también de consulta, para poder lograr ese acceso. Tendrá también en ocasiones la responsabilidad de crear las tablas, de crear la estructura donde se van a almacenar los datos, aunque no es su responsabilidad directamente, pero en ocasiones se le encarga esa tarea.
Tendrá que revisar entonces el diagrama lógico o el diseño que ustedes realizan y él será el encargado de llevarlo al motor de la base de datos. Para lograrlo, entonces utiliza un lenguaje de definición de datos, Definition Data Language. Entonces hay una serie de instrucciones que le van a permitir crear las tablas, crear los índices, las vistas, todo. Los usuarios esporádicos, para ellos se tienen unas consultas que son interactivas. De hecho, en ocasiones se le entrega una data y lo que se espera es que no vuelvan en otra ocasión, en otro momento dado, por más. Por eso se consideran esporádicos. Como se los mencioné antes, el grupo número 3, que es el de los desarrolladores, pues en últimas ellos construyen o también construyen, me incluyo ahí, construimos aplicaciones y estas aplicaciones son las que se conectan finalmente al motor de la base de datos. Número 4, entonces hay una serie de usuarios que son paramétricos, para ellos se crean unas consultas, en ocasiones es el administrador quien crea estas consultas previamente, las deja cargadas en el motor y cuando el usuario paramétrico ingresa, solamente entrega, por ejemplo, una serie de valores o de parámetros para poder obtener un resultado, obtener una información. Este diagrama que les voy a presentar a continuación es un poco más detallado de lo que ya habíamos hablado antes con respecto a los componentes que tiene mi sistema manejador de base de datos. En esta ocasión tenemos también el administrador de almacenamiento. Tenemos un sistema, un subsistema que se encarga del control de las transacciones. Ahí he mencionado dos de esos componentes. Me queda faltando uno, que es el que se va a describir en esta ocasión con mayor detalle. ¿Cómo se hace la gestión de las consultas? El query processor o el procesador de consultas recibe inicialmente las tareas que le encargan cada uno de estos tipos de usuario. Este es un diagrama un poco más completo. Empecemos a revisarlo de acuerdo a cada grupo de usuario. El corazón del procesador de consultas, entonces es el procesador en tiempo de ejecución de la base de datos. Hay un componente en software que está encargado de recibir todas las solicitudes y hacer todas las transformaciones y finalmente eh, utilizar los otros dos componentes, que son el administrador de almacenamiento y el de transacciones, para finalmente ir a los datos que están en el disco duro. Para los administradores tienen acceso a un compilador del lenguaje de definición de datos. No es el único. De hecho, si ustedes notan, acá hay un compilador de consultas que está también pensado para los usuarios esporádicos. Hay un compilador del lenguaje de manipulación de datos. Entonces, cuando se habla de manipulación y de definición, digamos que son dos lenguajes, hay dos grupos de instrucciones. Cuando se habla de la manipulación de datos, me estoy refiriendo a los datos que están grabados en las tablas, mientras que cuando se dice definición de los datos, estoy pensando en la estructura, en la tabla en sí, que es donde van a recibir esos datos. Hay algo que se define como el catálogo de datos. Este es otro elemento que tiene esta herramienta en software. Es ahí donde aparece toda la información de las tablas, índices, una especie de catálogo que dice el nombre de la base de datos, el nombre de las tablas. De hecho, en qué lugar se guarda, cómo se le debe pedir al administrador de almacenamiento de acuerdo a ese catálogo. Entiende ese catálogo como un lugar donde vamos a poner parte de esa información que me va a permitir luego recibir o buscar la información a través del manejador de almacenamiento. Y en este curso, ahora sí podemos hablar del otro componente,
el lenguaje de acceso a los datos. El lenguaje que utilizamos en este curso es SQL. SQL es un estándar que se ha popularizado gracias al modelo relacional. Comúnmente tiene una serie de palabras claves que son las que estudiamos en la mitad del curso en adelante. SQL es un lenguaje declarativo. Más adelante en clase les mencionaré qué significa eso. Y permite entonces conectarme a la base de datos y obtener información de ella. SQL tiene varios grupos de instrucciones. Estas instrucciones están ajustadas a otros lenguajes. Por ejemplo, lenguaje de manipulación de datos. Para la manipulación de datos, entonces tenemos la instrucción insert, que me va a permitir insertar datos en una tabla. Update, que me va a permitir actualizar los datos de una tabla. Y delete, me va a permitir eliminar datos que están dentro de una tabla. Del otro lado tenemos el lenguaje de definición de datos, el DDL. Y hay un grupo de instrucciones para crear tablas, entienda de tablas como la estructura que me va a permitir guardar mis datos. Tengo la instrucción alter para modificar esa estructura y drop para eliminar ciertas estructuras de datos. Hay una serie de instrucciones que son las que utiliza habitualmente el administrador de la base de datos. Entonces, SQL también es un lenguaje de control de datos. Y hay dos instrucciones, grant y revoke. Grant para darle permiso a un usuario, puede ser a través de su correo, y revoke para eliminar ese acceso, eliminar ese usuario y sus permisos. SQL también es un TCL, es un lenguaje de transacción, de control de transacciones. Y hay una serie de instrucciones como begin, tran, commit y rollback que van a permitir la gestión de transacciones. En este curso, casi al final, hablamos de qué es una transacción, cómo se puede construir. Entonces, por ahora lo que debemos entender es que SQL es un lenguaje que tiene varias instrucciones y que esas instrucciones están agrupadas de acuerdo a ciertos objetivos. Aquí están las definiciones. ¿Qué es DDL? Lenguaje de definición de datos. ¿Qué es DML? Lenguaje de manipulación de datos. Y hay una serie de ventajas y desventajas que vamos a poder estudiar en un próximo video. Todo relacionado con el concepto, los conceptos de sistema de manejadores de base de datos.